Dios te bendiga en este día de una manera sobrenatural y especial en el nombre de Jesús. Y quiero darte una palabra de reflexión en este día y quiero hablar un chin el don de lengua. Vamos a hablar un poquito del don de lengua. Hay que entender que hay dos tipos de lengua. Está la lengua humana y está la lengua angelical. En 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas, aquí hay un tipo de lengua que es la lengua que se hablan los diferentes idiomas, y angélicas, ya la lengua angelical es la lengua cuando tú te conectas a los misterios del reino de los cielos de una manera sobrenatural. En Hechos capítulo 2 verso 6 dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Entonces hay una lengua angelical, que la lengua es celestial, y hay una lengua humana que es la lengua de hablar diferentes tipos de idioma. Ahora, ¿cuáles son los propósitos del don de lengua en la vida de nosotros? Voy a marcar algunos puntos fundamentales. Te conectan a un lenguaje celestial. En 1 Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Oiga, aquí está hablando de la lengua angelical, el cual se desata en el lenguaje de nosotros por medio al Espíritu Santo. Entonces, uno de los propósitos de hablar en lengua, que es conectarte con el Padre Celestial. Ahí el diablo ni entiende lo que tú estás diciendo, ni los demonios tampoco, porque dice el apóstol que está hablando misterio en el Espíritu. Entonces, el segundo punto de hablar en lengua es edificarnos a nosotros mismos. La lengua sirve de edificación para mi propia persona. 1 Corintios 14:4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Oiga la palabra: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Quiero decir que cuando yo estoy hablando en lengua, me estoy autoedificando y autoedificando mi espíritu de una manera sobrenatural. El tercer punto de hablar en lengua es para edificación de la iglesia. En 1 Corintios 14:27 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a la más tres, y por turno, y uno interprete. Quiere decir aquí que cuando si es para edificación de la iglesia, no puede estar todo el mundo alborotado al mismo tiempo, sino que tiene que haber uno que tenga el don de interpretar la lengua, porque está hablando para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es otro punto fundamental de hablar en lengua, es para edificación del cuerpo de Cristo. Yo escribí aquí: hay otro tipo de lengua que activa una atmósfera de guerra. Esto es otro tipo de lengua, así, que el Espíritu te pone a hablar de repente, donde las personas, ahí se activa una atmósfera de guerra. El que habla lengua entiende lo que le estoy diciendo. A veces uno no está esperando esto, no es ya ni por ética humana. Es como en estos días un culto, se activó una gloria de repente y entró un mover poderoso del Espíritu Santo y comenzamos a hablar en lengua porque se activó una atmósfera de guerra en ese momento, porque se necesitaba. En Hechos capítulo 2 verso 3 dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Oye, lengua como repartida, así como de fuego. Quiere decir que el hablar en lengua también activa una atmósfera de guerra.
a favor de nosotros y a favor de la iglesia de una manera sobrenatural. Entonces te di algunos puntos fundamentales del propósito de hablar en lengua en este día. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.